Profe, yo tengo una consulta, pero con respecto al punto 2b. Punto 2b. Entonces, bien. Bárbaro. Pasamos entonces al otro punto. Lo voy a borrar acá. Bueno, decime, te escucho. 2b. No, más que nada era, a mí me da que A y C son mutuamente excluyentes y me da que la probabilidad de A tiene un cierto valor y la probabilidad de B intersección C tiene un determinado valor. Sí, No lo estoy mirando, pero sí me acuerdo. sí, te lo estoy escribiendo acá. Eh, Ah, ok. eh, ah, Ahí era intersección, no sí. intersección. No, esto es lo que tenías que calcular. Y el dato en el punto 2b era que Ah, ok. A, A intersección C es vacía, porque son mutuamente excluyentes. Em, y la probabilidad de A es un medio. Y la probabilidad de B intersección C es un cuarto. Sí, decime. Claro. No sé, ¿le digo lo que hice Sí, decime, o...? decime. Ah, ok, bueno. Y ahí en la parte de B unión C, digamos, en ese, Ajá, yo apliqué Morgan perfecto. O sea, esto te va a quedar y así. Y bueno, si aplicas Morgan, esto te va a quedar, B ¿no intersección C. Ah, bueno. es cierto? Pero pasa Ah, que queda sí, distribuido el 6 y 6, te queda B sí, ya, intersección C solo. este está acá. Sí, ajá. Y después vos, Ah, bueno, después aplicaste, después aplicaste la propiedad de Regla de unión. la suma. claro, ahí lo que yo no sabía es si aplicaba o no, Sí, porque como me dice que solamente A y C son mutuamente excluyentes, sí. no sabía si podía aplicar la propiedad de la suma entre la probabilidad de A unión probabilidad de B intersección C. ¿Se puede hacer eso más allá de que no sean mutuamente excluyentes? Sí, sí, o sea, vos podés hacer después las implicancias de la hipótesis es lo que te va a modificar la regla de la suma. O sea, en principio vos podés aplicarlo siempre, la regla de la suma, más allá de que sean mutuamente excluyentes o compatibles. La, Ah, la, la forma de la regla de la suma se va a modificar en función de cuáles son las características. Entonces, escuchaba por ahí que te sugerían aplicar la regla de la suma. Está perfecto porque vos tenés, acá te puedes suponer que tenés dos eventos, uno que es el A y otro lo que está entre paréntesis. Entonces vos tenés una unión, podés escribir directamente probabilidad de A más la probabilidad de B intersección C menos, para hacerlo completo a esto, eh, A intersección B intersección C. ¿Sí? Esa es una forma. Si encontraron alguna otra, también se puede ver. Eh, claro, se agrega esa parte porque yo no sé la relación entre B y C, ¿o no? Por eso es la parte de menos. claro, vos tenés que agregarla, o sea, si vos no tenés idea, como vos bien dijiste, de qué relación tiene con A con B, en este caso no tenés idea, lo tenés que dejar y ver qué podés hacer. Fíjate que esto es A intersección B intersección C. ¿Sí? Y de acuerdo a tus datos, vos sabés cuánto vale eso. Esta profe, sí, eso era mi duda. Yo con Ujú. eso ya no Ok. sabía si podía aplicar si me falta Sí. leer un poco más, pero no sabía si podía aplicar eso, distribuir las probabilidades con respecto a la unión sin saber las relaciones que tenía A y B. Vos me estás hablando de esta parte, o sea, si podés, cuando me decís distribuirla, no te llego a entender lo de distribuir, no sé qué querés hacer. Claro, hacer la probabilidad de A
O sea, lo que hizo ahí, lo que hizo recién. Aplicar la regla de la suma. Sí, 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 sí. vos siempre aplicás la regla de la suma, más allá de que tengas duda o no. Después vos tenés que ver cuánto vale cada término en la regla. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que esto lo tenés de dato, esto lo tenés de dato, y digamos, tu problema, por decirlo de alguna manera, sería determinar esta probabilidad, que es muy fácil darse cuenta cuánto vale. Si A y C no tienen elemento en común, la triple intersección entre A, B y C, ¿cuánto va a valer? 0. Vacío. Exactamente, porque acuérdense que cuando estamos hablando de intersecciones estamos hablando de que comparten elementos. Si B puede compartir elementos con C tranquilamente, pero si a eso le agregas A no tiene elementos en común con C, por lo tanto no va a tener esos elementos que C comparte con B, no van a estar en A, porque son mutuamente excluyentes. Entonces, la intersección de los tres es vacía. Entonces, esto ya, acá ya vos ya sabés que esto no, es igual a 0. Está, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, nos fuimos un poco de foco. Les pregunto, o sea, el pobre A incluido en B no hay ninguna duda. Bien, entonces seguimos. Había otro problema, que estaba planteado también, en el mismo video, también un poco utilizando los conceptos que vimos en ese video. Tenían que tratar de resolver esto. Me pregunto si alguien trató de hacerlo, si hay algún inconveniente, y si no, seguimos. Yo lo hice, profe. ¿Y te salió? Sí, la probabilidad de E me dio 2/3. Perfecto, perfecto. Después me gustaría ver la demostración, pero el resultado está bien, está bárbaro. Bueno. Se lo subo a Slack si quiere, le saco una foto. Dale, sí. Bueno, entonces vamos al tema de hoy, que en realidad yo esto, ya me adelanté un poco a la clase de hoy y ya se los subí en una serie de videos que están en el campus, para que lo miren después, entonces más tranquilos y ahora para no darlo a las apuradas. Así como teníamos la regla de la suma, que tenía dos particularidades diferentes en función de la relación entre los eventos. Si eran mutuamente excluyentes, tenía una forma; si eran compatibles, tenía otra forma, pero uno podía expresar una forma general y bueno, como hicimos recién en el punto que estuvimos analizando, podemos escribir siempre la forma general y después ver qué pasa con cada término. Eso nos permite resolver la unión entre eventos. ¿Qué pasa con las reglas para calcular probabilidades si tenemos intersecciones? Bueno, ahí interviene el concepto de la regla del producto o la regla de la multiplicación. Pero antes de hablar de la regla del producto o de la regla de la multiplicación, necesitamos hablar de algo que lo necesitamos incorporar a esa definición de regla del producto, que es el concepto de condicionalidad. Acá faltaría condicionalidad e independencia. Parece el escudo de un país, sí, bélico. Condicionalidad e independencia. ¿Qué pasa cuando tenemos condicionalidad? Cuando tenemos condicionalidad, lo que vamos a decir, y es la forma que ustedes tienen que pensarlo cuando están analizando un problema, es que de alguna forma ustedes tienen acceso a información nueva. ¿En qué se transforma esa información nueva? Se transforma en una modificación del espacio muestral. Acuérdense que nosotros partíamos, en los videos anteriores habíamos hablado un poco del espacio muestral, eran todos los posibles resultados que podíamos tener de un experimento, y en este caso serían nuestro espacio muestral omega, donde acá, bueno, si mal no recuerdo, hay 35 puntos. Esos 35 puntos tendrían representando los posibles resultados de un experimento, de una observación o lo que fuera, que es aleatorio. Después, en función de lo que nosotros estamos buscando, podemos definir eventos. ¿Qué son los eventos? Son subconjuntos del espacio muestral, que tienen una determinada característica, de las cuales uno podría descartar puntos del espacio muestral y quedarse con
algunos que sí cumplen la característica buscada. Entonces, por ejemplo, en A, ahora que tenemos 3, 5, 8, 10, 12 puntos, y en B tenemos 3, 7, 9, 10, 13, 14 puntos. Acá tenemos 14, acá creo que le dije 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, y en total tenemos 35, ¿sí? 35 puntos. Entonces, lo que habíamos visto en videos anteriores, decíamos, bueno, la probabilidad de A aplicando la definición clásica no es otra cosa que la cantidad de elementos en A que favorecen a A sobre la cantidad total de observaciones. Si nosotros lo hacemos referido a este ejemplo en particular, tenemos 12 sobre 35. La probabilidad de B, si nosotros aplicamos la definición clásica, es la cantidad de elementos o de resultados que favorecen la ocurrencia de B sobre la cantidad total, y bueno, acá tenemos 14 sobre 35. Y es más, podemos decir, si yo tengo la probabilidad de la intersección, o sea, de todos aquellos puntos que favorecen tanto a A como a B, y tendríamos que tener la cantidad de elementos en A intersección B sobre la cantidad total, que conocemos que son 4, se ve ahí que son 4 sobre 35. Esa es la forma de cálculo original. Ahora, si alguien les dice, no les dice exactamente qué resultado salió, pero les avisa, fíjate que salió un resultado de B. Entonces, de alguna manera, nosotros nos enteramos que B ocurrió. No sabemos cuál punto de B ocurrió, pero B ocurrió. Fíjense que esa información se traduce en descartar todos los resultados que están por fuera de B. Ya no me importan ahora los resultados que están en omega, todos, sino simplemente me importan aquellos que están dentro de omega, pero en B, porque yo sé que uno de esos resultados ha ocurrido. Y eso, ¿en qué manera repercute a mi probabilidad? Si yo estoy ante esa situación y me vuelvo a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de A? Y aplico la definición clásica, nuevamente, la cantidad de elementos que favorecen a A sobre la cantidad total. Ahora, la cantidad de elementos que favorecen a A en esta situación, ¿cuáles van a ser? Van a ser todos los puntos, todos los resultados que están en la intersección de ambos eventos. Y la cantidad total de posibles resultados que voy a tener son solamente aquellos que están en B. No tengo otra posibilidad, porque yo sé que ha ocurrido un resultado de B. Entonces, si yo hago ahora, reemplazo en el ejemplo, tengo 4 sobre la cantidad total de elementos en B, que son 14. Fíjense que ya nos damos cuenta que esa condición, esa condicionalidad, esa información extra, ya modificó la probabilidad original. Esta probabilidad no es exactamente igual a la otra. Entonces, algo raro está haciendo la condición. Vamos a ver qué pasa con B. Si yo ahora pregunto, ¿cuál es la probabilidad de B? Es decir, tengo que hacer la cantidad de elementos en B, que son los que favorecen a B, sobre la cantidad total de posibles resultados, que son NB, o sea que esto es 1. Y totalmente esto es lógico, dado que si nos dicen que ocurrió B y yo pregunto cuál es la probabilidad de que ocurra B, obviamente es 1. Entonces que también en este caso, la probabilidad original se transforma, ¿no es cierto? Esto de alguna manera yo lo tendría que tener en cuenta para poder resolver problemas con condiciones. Es decir, cuando hay alguna información o hay alguna observación que yo he notado que ocurrió y me permite a mí despegarme de ciertos resultados y poder calcular una nueva probabilidad. Cuando pasa esto, para evitar confusiones, porque acá fíjense que acá tenemos probabilidad de A igual a 12 sobre 35 y después probabilidad de A 14 sobre 4 sobre 14, y evidentemente estamos hablando de la misma cosa y son distintos resultados, tenemos que encontrar una forma de poder diferenciarlo. Entonces, esto que está acá, en lugar de escribirlo así como probabilidad de A, lo que se hace es escribirlo como probabilidad de A condicionado a B. Es decir, esto se lee como la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Entonces, y la forma de cálculo es precisamente esa. Y esto es lo mismo. La probabilidad de B habiendo ocurrido B.
que es lógico, entonces si yo pongo como condición que ocurrió B, que la probabilidad de B sea igual a 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que se entiende como probabilidad condicional. Y fíjense que si uno parte de la probabilidad que teníamos original de la intersección, que teníamos probabilidad de A intersección B, y habíamos dicho que esto era A intersección B sobre N total. Sí, está bien, perfecto. Si ahora yo vuelvo sobre el cálculo de probabilidad de A, fíjense que ahora A habiendo ocurrido B, dijimos que es N A intersección B sobre NB. Si nosotros dividimos por N, numerador y denominador, fíjense que lo que está en el numerador no es otra cosa que la probabilidad de A intersección B, o sea que esto nos va a quedar probabilidad de A intersección B, y lo que está en el denominador es la probabilidad de B. Y esta es la forma de cálculo para probabilidades condicionales. Y el blanco que se me hizo en la cabeza es porque precisamente esta es la regla de la multiplicación. Es decir, cuando uno quiere calcular la intersección entre la probabilidad de la intersección entre dos eventos, lo que tiene que hacer es multiplicar la probabilidad del evento que se supone que ocurrió primero, es decir, si ponemos A acá, suponemos que ocurrió A primero, acá tendría que haber puesto, para hacerlo más directo, probabilidad de intersección A es lo mismo, o bien, probabilidad de B intersección A es igual a probabilidad de B por probabilidad de A habiendo ocurrido B, ¿sí? Que sale de esta fórmula, ¿cierto? Simplemente despejando. Bueno, esta es la regla del producto, así tan simple como esto. Regla del producto. Profe, Yo ¿no voy, son iguales? son iguales, claro, pero si tenés Ah, las dos igualdades, sí, precisamente. ah, Y le decía, esto, yo voy así un poco rápido porque esto está más detenido, más explicado de forma pausada en los videos. Así que ahí van a poder encontrar más detalles. Y como le decía su compañera, sabemos que A intersección B es igual a B intersección A. Y esto después va a ser muy útil cuando veamos el teorema de Bayes. Entonces quiere decir que la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A debe ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A habiendo ocurrido B. ¿Sí? Y una cuestión que tienen que tener en cuenta, que hasta ahora no mencionamos, que es la condición de independencia. ¿Qué significa independencia bajo este concepto? Básicamente significa que la probabilidad de A habiendo ocurrido B es igual a la probabilidad de A. O bien que la probabilidad de B habiendo ocurrido A es igual a la probabilidad de B. ¿Cómo se entiende esto? Significa que el hecho de que haya ocurrido B anteriormente, o de tener información sobre la ocurrencia de B anteriormente a la realización de A, no modifica para nada la probabilidad original de A. O sea, a A no le interesa si B ocurrió o no ocurrió, no le aporta nada nuevo saber que B ocurrió. Y lo mismo acá. Si yo quiero calcular la probabilidad de B habiendo ocurrido A y resulta que es exactamente igual a la probabilidad original, significa que saber que ha ocurrido no me aporta absolutamente nada. Entonces, esto es la condición de independencia. Precisamente, independencia. Precisamente ustedes lo que tienen que demostrar cuando suponen que algo es independiente es esto. O sea, calcular la probabilidad condicional y compararla con la probabilidad original. Si resultan que son iguales, son independientes. Y fíjense que si son independientes, estas reglas del producto son aún más fácil. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A intersección B no es otra cosa que la probabilidad de A por la probabilidad de B, que es algo muy cómodo para trabajar en muchos ejercicios. Vamos a ver que la condicionalidad embarra bastante en la cancha cuando hay que hacer
no solamente cálculos en los problemas, sino cuando hay que hacer una derivación teórica. Porque hay que tener en cuenta cómo modifica la probabilidad iteración en iteración, o sea, no solamente en un resultado, sino que hay que ver cómo se va manifestando eso a lo largo de la realización del experimento. Entonces, algo muy conveniente por ahí es suponer que los eventos son independientes, entonces uno se ahorra bastante dolor de cabeza. Pero bueno, también hay que probarlo, o sea, no lo podemos plantear directamente alegremente, son independientes sin verificarlo. Bien, más o menos esto es, en líneas generales, lo que necesitan saber de probabilidades condicionales. De cualquier manera, repito, esto está bien detallado en el video. Algo que yo les había mencionado la clase anterior, bueno, en realidad el video, cuando ustedes trabajen con la regla de la suma o la regla del producto, si, ante la duda, siempre planteen la ecuación más compleja, la ecuación más larga, no son tan complejas, pero la ecuación más larga. En el caso de la unión, la ecuación más larga era la probabilidad de A más, estamos hablando de 2 eventos, habíamos visto también para 3 eventos, era esta, ¿no es cierto? Y si probamos que son mutuamente excluyentes, esto se hace 0. Entonces nos queda algo más pequeño. Pero si ante la duda, escribir la más larga. Y lo mismo acá. Si no tenemos en claro que estamos hablando de eventos independientes, escríbanlo como condicionales. Y calculen la condicionalidad. Si la condicionalidad le queda igual a la probabilidad original, listo, son independientes. No pierden nada. Pero si ustedes ya parten asumiendo que son independientes, pueden llegar a cometer algún error. Y otra cuestión que también les quería recalcar, está en el video también, es mucho cuidado porque se suele armar un desastre en la cabeza con respecto a compatibilidad, excluyencia, no sé si no excluyentes, y condicionalidad e independencia. Mucho ojo con eso porque son dos conceptos que ustedes tienen que, en principio, si están confundidos, no los mezclen. O sea, para empezar. Compatibilidad y mutuamente excluyentes, siempre para analizar la unión. Independencia y condicionalidad, siempre para analizar la intersección. No hagan inferencias como, son condicionales, entonces, ergo, son compatibles o son mutuamente excluyentes. Hay formas de hacerlo, pero hay que analizarlo tranquilos. No hay una regla que ustedes puedan decir, mira, si son compatibles, entonces son condicionales, sí o sí. No, todo hay que verificar, pero háganlo paso por paso. Primero, trabajen con la compatibilidad y con la condición de mutuamente excluyentes, y después con la condición de independencia y condicionalidad. Trabajenlo por separado, porque cuando lo empiezan a mezclar, se arma un terrible desastre. Pero vamos esto no va a quedar así, vamos a hacer ejemplo, vamos a volver a insistir sobre esto, pero si ustedes ya parten con la idea de que no hay que mezclar esto, ya empezamos por lo menos con el pie derecho. Bueno, son las 7, las 8 menos cuarto. Seguimos un ratito más y después los libero. De cualquier manera, creo que quedó el 2/3 de la clase inicial, así que solamente están los que tienen ganas de estar. Estas reglas que vimos con las probabilidades para uniones y para intersecciones son muy útiles, por ejemplo, para calcular la probabilidad de falla o la probabilidad de correcto funcionamiento de dispositivos. Uno dice dispositivo en forma genérica, o sistema o circuito en forma genérica, pero esto puede ser cualquier cosa. Es decir, puede ser una placa
electrónica, tiene distintos dispositivos que se conectan entre sí, puede ser una corriente de una distribución de agua, que tiene bombas en cada uno de esos casilleros E1, E2, E3, puede ser un sistema de información, puede ser, podemos modelar muchas cosas. Y la idea de poder utilizar la probabilidad en estos problemas es muy, muy práctica. Nos va a resolver bastantes ejercicios, bastantes problemas que podemos llegar a plantear. Vamos a empezar con este ejercicio que es muy fácil, conceptualmente, simplemente para analizar cuáles son todas las posibilidades que tenemos para aplicar las herramientas que vimos hasta ahora. Cuando tenemos algo así, la idea general, a esto le falta un enunciado, pero bueno, se los digo yo, la idea general es, bueno, estamos parados acá, en este punto 1, y queremos llegar al punto 2, es decir, transmitir o transportar lo que fuera que estamos haciendo, desde el punto 1 al punto 2. Y cada una de estas cajas, que representan cualquier cosa que les mencioné recién, tiene una probabilidad de falla y una probabilidad de correcto funcionamiento, como toda máquina. Entonces, supóngase que vamos a llamar P sub I, sería el correcto funcionamiento del dispositivo E sub I, ¿sí? Y bueno, análogamente vamos a decir que Q sub I, que es igual a 1 menos P sub I, representaría, equivalente, representaría de la falla del dispositivo. ¿Esas son probabilidades, profe? Sí, en principio le estaba directamente diciendo qué significaba, pero sí, son las probabilidades. El dispositivo es sub I, ¿sí? Entonces, como decía la compañera, esto, P sub I, es la probabilidad del correcto funcionamiento del dispositivo de sub I, y esta es la probabilidad de falla del dispositivo de sub I. Uno eventualmente puede llegar a conocer esto, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar F, partiendo de 1, llegar a 2, ¿sí? Partiendo de 1, llegar a 2. Y quiero calcular la probabilidad de F, ¿sí? Esto es básicamente la idea de todo esto. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Que en principio parecería no tan sencillo. Lo que vamos a ir haciendo, después ustedes lo van a hacer automáticamente, que ni cuenta se van a dar lo que están haciendo, pero para hacerlo la primera vez lo vamos a hacer un poquito más pausado. La idea principal de esto es poder identificar primeramente subsistemas, es decir, cuál es la mínima expresión que puedo llegar a describir este sistema. Bueno, uno pensaría, mínimo que, o sea, menor a esto, una expresión mínima que esta caja sola de 1, no podemos. Entonces acá esto es un subsistema en su mínima expresión. Y esto, que tenemos dos cajas acá interconectadas, yo podría resumirlo y decir, bueno, voy a suponer que acá esto en realidad es una sola caja que voy a llamar A, para poner un nombre. Entonces, he llegado a la mínima expresión que puedo plantearle el problema. Ahora el paso siguiente es, ¿cuál es la relación o cuál es el vínculo que tiene E sub 1 con A? Y ahí uno lo que tiene que hacer es observar qué tipo de sistema está formando, qué tipo de relación hay entre E1 y A. Básicamente me estoy refiriendo si están conectados en serie o en paralelo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué vendría a ser eso? Las dos de A están en paralelo y Claro.
Pero hablando entre Después E1 está en serie, sí. entre E1 y A. E1 ya. Perfecto. serie. Entonces, sabemos que entre E1 y A tenemos un sistema en serie. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema en serie y queremos calcular probabilidades? Yo necesito pasar de 1, vamos a llamarle 1' y 2. Entonces, la probabilidad de f, bajo esta condición, ¿cuál sería? Bueno, primeramente, yo tengo que de 1 llegar a 1'. Entonces, mi probabilidad va a ser, ¿qué tiene que pasar con E1? Tiene que funcionar correctamente para que yo pueda pasar a 1'. Entonces, yo tengo que solicitar que efectivamente E1 funcione, ¿no es cierto? Ahora, una vez que yo estoy acá, yo necesito pasar a 2. Necesito que funcione A, ¿sí? Entonces, también necesito que funcione A. Esta sería mi expresión para calcular la probabilidad de correcto funcionamiento, que falla, quería decir. Porque definimos partir de 1, llegar a 2. Ahora, ¿qué relación existe entre E1 y A teniendo en cuenta este tipo de vínculo? ¿Tienen que funcionar las dos a la vez? ¿O no? Exactamente. ¿Y qué tipo de relación plantearían entre E1 y A? ¿Qué tipo de vínculo? O sea, ¿qué elemento del álgebra de conjunto utilizarían para vincular E1 con A? ¿Una intersección o una unión? Una intersección. Exactamente. Entonces, nosotros para que podamos decir que podemos llegar de 1 a 2, necesariamente tenemos que tener E1 funcionando y A funcionando, los dos al mismo tiempo, porque si tanto E1 falla o A falla, o a ambos, sería el caso más desastroso, de ninguna manera llegaríamos a 2 porque el circuito está en serie, o sea, el sistema está en serie. Bien, algo acá que no les mencioné, vamos a asumir, y acá empiezan las hipótesis del cual yo les comentaba anteriormente, vamos a asumir independencia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando querramos resolver esto directamente va a ser la probabilidad de E sub 1 por la probabilidad de A, ¿sí? No necesito escribir, o sea, esto lo pongo así, para que se acuerden, esto va a ser igual que la probabilidad de A habiendo ocurrido E sub 1. ¿Sí? Y acá hay una cuestión filosófica que a lo mejor alguno ya se preguntó, pero dice, ¿cómo pueden ser independientes si yo dependo de que uno funcione para que funcione A? Pasa que está mal planteada la forma de razonar. No necesitamos, ninguno de esos dispositivos necesita información de ninguno de los otros para su correcto funcionamiento. Es decir, el dispositivo de 2 puede estar funcionando perfectamente y falla de 1. Eso no quita que uno está funcionando, que funciona perfectamente. Cuando uno pide la probabilidad de que funcione correctamente, no está diciendo probabilidad de que funcione correctamente dado que 1, porque ahí tendría que ver si hay algún tipo de vínculo que haga que si no funciona de 1, afecte de alguna manera el funcionamiento de 2. Como estamos asumiendo independencia, eso no es necesario. Pero ahora, volviendo al planteo de que si son independientes, si son condicionales o no, la condicionalidad que le estamos pensando de esa manera la estamos haciendo sobre el sistema completo. Es decir, obviamente que si E1 no funciona, A tampoco va a poder demostrar su funcionamiento porque no va a correr nada, no va a poder transmitir nada. En ese caso, no funciona el sistema, no significa que no funciona A. A, nosotros no sabemos si funciona o no funciona, está basado en una probabilidad, pero lo único que asumimos acá es que son independientes unos de otros, ¿sí? Eso es una nota nomás al margen. Bien, entonces, fíjense que E1, en teoría, lo conocemos, es el color.
es P sub 1, ¿sí? De alguna manera esto después lo vamos a tener de dato por la probabilidad de A. Ahora vamos a la probabilidad de A. Fíjense que A está armado como, acá estamos vamos a suponer que acá estamos en 1', y llegamos acá, tenemos E2 y E3. Nuevamente, este es un sistema, un circuito que está en paralelo, ¿sí? Ahora no hay dudas. Y si está en paralelo, nuevamente, ¿qué tengo que solicitar yo, creo que demandar, para que efectivamente yo pueda pasar desde 1' a 2? Es decir, que A, como una entidad individual, funcione correctamente, me transmita la información, el agua, la corriente eléctrica, lo que fuere que estoy transmitiendo. Tengo que calcular la probabilidad de que E2 funcione correctamente y que E3 funcione correctamente. Ahora, ¿qué tipo de operación necesito que vincule a E2 y E3? ¿Hay alguien que escribió en el chat? ¿A nadie se le ocurre? Una unión, muy bien, García. Una unión. ¿Por qué es necesaria una unión? ¿Por qué no una intersección? Una intersección sería demandar, a ver, si nosotros ponemos intersección ahí, ¿cumplimos con lo que estamos pidiendo? Sí, estamos cumpliendo, porque yo si exijo una intersección voy a decir, yo necesito que funcionen los dos. Entonces funcione E2 y E3, entonces puedo ir por los dos al mismo tiempo. ¿Mm? Ahora, ¿es necesario eso desde el punto de vista del sistema, como está vinculado? No, no es necesario, porque con un solo camino, yo estaría en condiciones de transmitir lo que estoy transmitiendo. Entonces, si están E2 en buenas condiciones y E3 no, o E3 en buenas condiciones y E2 no, también podría pasar de 1 a 2. O sea, no significaría que esté mal la intersección en ese caso, sino que estaría descartando casos que, o no estaría teniendo en cuenta, casos que también me permitirían la probabilidad de ocurrencia de A. Entonces, una vez que yo planteo la unión, nuevamente regla de la suma, probabilidad de E2 más probabilidad de E3 menos la probabilidad de E2 intersección E3. Nuevamente, acá yo sé que esto es, lo puedo escribir, esto es P minúscula sub 2 más P minúscula sub 3 menos, fíjense acá nuevamente tengo la intersección, entonces yo sé que son independientes, o sea que esto básicamente es la probabilidad de E2 por la probabilidad de E3, entonces quiere decir que acá voy a tener P sub 2 por P sub 3. ¿Sí? Entonces, si vamos a la ecuación, probabilidad de F, dijimos que era probabilidad 1, P sub 1, por probabilidad de A, que es P sub 2 más P sub 3 menos P sub 2 por P sub 3. ¿Sí?